Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Hablemos con. Bien, amigos de Fe y Alegría, retornamos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección para conversar un tema súper importante. Lo que es el reconocimiento, la legitimidad de los gobiernos, sobre todo aquí en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, pues ha estado en duda y en debate durante mucho tiempo, y la comunidad internacional, pues lo ha catalogado en algunos casos, en algunos países importantes, como por ejemplo los Estados Unidos, entre otros de nuestro continente y Europa, como ilegítimo. Este tema pues ha estado muy presente en las últimas semanas en torno a lo que es un escenario político electoral en Venezuela que se avecina para lo que es la elección del nuevo parlamento, y pues suponiendo que este juego pudiera cambiar la legitimidad de Nicolás Maduro. Por ello nosotros vamos a conversar a esta hora con el profesor Félix Arellano. Él es internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, columnista y analista político. Félix, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Punto de Corte Radio. ¿Cómo está? Muchas gracias, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Gracias a usted por atender nuestra llamada, profesor. Pues como ya mencioné en el preámbulo, están planteadas unas elecciones parlamentarias este año. Mucho se dice sobre la importancia, ¿no?, de la Asamblea Nacional, de un congreso, como se le llama en otros países. En este caso, en la Asamblea Nacional, el Parlamento en Venezuela, pues es quien aprueba, por ejemplo, créditos, que es por donde pasan las negociaciones con otros países, las que se aprueban o se rechazan. Se dice mucho sobre la búsqueda de la legitimidad por parte de Nicolás Maduro, con el control del Parlamento, con el control de la Asamblea, que lo ha perdido durante los últimos 5 años. ¿Cree usted de alguna forma que esto es así? ¿Cree que pudiera lograr Nicolás Maduro, logrando, por supuesto, una elección completamente controlada de la Asamblea Nacional, volver a ser reconocido como presidente legítimo de la nación? Bueno, mira, es un tema complejo, ¿no? Si hablara contigo Nicolás Maduro o alguno de los miembros de la cúpula del bloque en el poder, diría que están reconocidos por quienes les interesan, que ellos tienen legitimidad, que tienen el apoyo de potencias tan importantes como China o Rusia, que tienen derecho a veto al Consejo de Seguridad, que tienen el apoyo de buena parte del África, buena parte de Asia, que se evidencia, se hace visible en el movimiento no alineados dentro de las Naciones Unidas. Por eso ellos tratan de que todos los temas de Venezuela se aborden en Naciones Unidas y no en la OEA, que la perdieron después que la controlaron por muchos años. La perdieron, entonces quieren hasta las Naciones Unidas, porque ahí, repito, tienen apoyo de otros países, sobre todo del club de países autoritarios del mundo. Ese es un club importantísimo para el proceso bolivariano, la vinculación con países del Medio Oriente, con dictaduras africanas, con China y su partido comunista, Putin y su autoritarismo permanente, Irán y la tiranía autoritaria de los ayatolás Khomeini, de tal manera que la respuesta es: tenemos el apoyo suficiente para mantenernos, ellos nos dan la legitimidad, no nos interesan los demás. Ese es un discurso que repiten y repiten para que se haga verdad, pero que ellos mismos saben que les cuesta creérselo y que sobre todo les está resultando muy difícil en la práctica, porque resulta que el comercio mundial en gran medida es con países occidentales, el financiamiento de la economía mundial tiene mucho que ver con las instituciones occidentales, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Los créditos tienen mucho que ver con instituciones occidentales, Banco Interamericano de Desarrollo, banca privada. Entonces la cosa se complica, como se está complicando el transporte internacional, por el tema de la bandera, por el tema de las sanciones, por el tema de los recursos financieros. Entonces, eso que ellos consideran que no es importante, en el fondo saben que es importante y quisieran, y allí vamos a tu inquietud, y quisieran modificar esa situación asumiendo que una elección
elección de una Asamblea Nacional les va a dar la legitimidad que no tienen. Así es. Eso está bien difícil, ¿no? Porque es un Consejo Nacional Electoral designado de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima. Es una Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional, ilegal e ilegítima. Es una elección del presidente, la reelección de Nicolás Maduro fue ilegal, inconstitucional e ilegítima. Entonces es muy difícil sostener que si se hace una elección con todos estos precedentes inconstitucionales, esa sí va a ser la solución. Sí, naturalmente la comunidad internacional puede agotarse también, y a eso juega Nicolás Maduro, ¿no? Al tiempo y al agotamiento de la comunidad internacional. Te oigo. Sí, pero precisamente allí ese último punto que usted comenta, profesor, es al que iba, ¿no? Hay un juego de declaraciones conocido en los últimos días, unas han sido desmentidas, unas han sido pues aclaradas, otras pues han salido a relucir en las últimas horas. Por ejemplo, estas declaraciones de Donald Trump que sugieren que pudiera haber una reunión con Nicolás Maduro, pudiera considerarlo, incluso que dudaba en algún momento del apoyo a Juan Guaidó, fue desmentido por la Casa Blanca también. Ellos ratificaron el apoyo a Juan Guaidó, pero como dicen por allí, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Esto se ha comentado mucho en las redes sociales y pues el tiempo que ha pasado, lo han relacionado, por ejemplo, al cese de la usurpación que no ha llegado, que fue prometido en un tiempo. El apoyo de la comunidad internacional cree de alguna forma que se ha venido a menos, por ejemplo, a la presidencia interina de Juan Guaidó a través de la Asamblea Nacional, o se mantiene de manera irrestricta, como dijo la Casa Blanca el día de ayer. Oye, son muchos temas a la vez, ¿no? Vamos a ver cómo los vamos limpiando, porque primero, que Donald Trump se reuniera con Nicolás Maduro, eso no es nada escalofriante, eso no es nada que afecte a la oposición democrática. Al contrario, negociaciones en situaciones de conflicto, las negociaciones son usualmente el camino. Lo que ocurre es que sorprendentemente en nuestro país se ha creado una matriz de opinión adversa a la negociación. Eso es un grave error. También se ha creado la matriz de opinión de creer que esto era fácil, rápido, hay una gran impaciencia y nada es fácil ni rápido, y el apoyo de la comunidad internacional es complejo. ¿Ha caído el apoyo? Yo no creo que ha caído. La pandemia ha absorbido la atención de la mayoría de los países, particularmente los países democráticos, porque la comunidad está exigiendo políticas, está exigiendo respuestas, está exigiendo soluciones. Entonces los gobiernos democráticos del mundo están con una presión muy dura por el tema de la pandemia. Sin embargo, el tema de Venezuela no sale de la agenda. No puede salir porque es un tema de seguridad. Para los países de la región, la diáspora es una amenaza muy seria. Es una diáspora que ha crecido, que está allí, que golpea sus presupuestos, sus políticas públicas, y que la solución es un cambio en Venezuela. Un cambio en Venezuela generaría oportunidades y abriría espacio para los que se fueron, que no se fueron por turismo, se fueron por necesidad económica. Claro. Esta es una diáspora distinta, compleja. Las que conocíamos eran fundamentalmente de guerras, producto de guerras civiles, y huían, eran refugiados. La nuestra es una crisis económica. Se fueron por hambre, buscando medicamentos, buscando empleo, buscando comida, buscando vivienda, buscando educación. Si en Venezuela cambian las políticas, no es que de la noche a la mañana se van a dar los cambios, pero se abren las condiciones. En la medida que se vaya generando seguridad jurídica y confianza, las inversiones vendrán. Eso no lo puede garantizar esta administración porque todavía siguen hablando de expropiaciones. Acabo de leer un titular de una hacienda invadida. Bueno, eso es inaudito. Entonces nadie puede creer en eso. Ellos tampoco, porque ellos saben que si uno de ellos piensa invertir una millonada, el día que se esté con uno de ellos, un miembro alto del bloque en el poder, ese día lo expropian. Y no hay seguridad jurídica, y no hay jueces, y no hay tribunales. Entonces tiene que haber un cambio realmente de fondo para que la comunidad internacional crea que
hay condiciones. Si hay ese cambio, el tema de la diáspora empieza a moverse, la inversión empieza a fluir, los gobiernos reconocerán ese nuevo gobierno producto de un verdadero cambio, y no, repito, no es un milagro ni es de la noche a la mañana, es un proceso, pero el proceso implica un cambio, y los cambios que está planteando el bloque en el poder son de ficción, son de adorno, no son efectivos. Un CNE que está controlado por una Asamblea Nacional Constituyente que está controlada, para ir a una elección que luce controlada, dividiendo a los partidos para tener partidos controlados. Eso no es creíble. Eso a la comunidad internacional democrática no le resulta aceptable. Entonces no va a haber facilidades, no es que las sanciones se van a desmontar y que Europa va a apoyar de inmediato después que haya una elección en la que a lo mejor el partido de gobierno no sacará el 100% o el 99% como en Cuba, pero seguro va a sacar más del 55%, ya uno como que conoce los resultados. Así es. Eso no es confiable. Si no hay una observación internacional seria que requiere un mínimo de 6 meses, y revisar todo el proceso, un proceso que no van a dejar revisar, porque no dejan que hayan partidos realmente de oposición, porque no hay un CNE realmente confiable. Profesor, necesito hacer una pausa comercial. Lo voy a invitar a que se mantenga en sintonía con nosotros para seguir conversando temas. Por ejemplo, eso que usted menciona, ese escenario político que aparentemente no va a cambiar ni siquiera con elecciones al Parlamento, porque se necesita un cambio de fondo, un cambio de políticas públicas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Pues al final los venezolanos somos los que pagamos las consecuencias. Mucho se dice sobre las sanciones, si realmente afectan al bolsillo de los venezolanos o solamente es el bolsillo de los funcionarios del gobierno. Este tema es interesante analizarlo una vez que está en juego, por supuesto, todo este movimiento político que se avecina en esta segunda mitad de año 2020. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso continuamos vía telefónica con el profesor Félix Arellano, profesor de la Universidad Central de Venezuela e internacionalista. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Continuamos en nuestra tercera sección. Tenemos vía telefónica al profesor Félix Arellano, internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, columnista y reconocido analista político. Félix, te mencionaba en el segmento anterior, pues el tema de las sanciones. Tú bien lo expusiste en el segmento anterior sobre que esto aparentemente no iba a claudicar, esto no se iba a rebajar, probablemente iban a continuar las sanciones o va a ser así, pero al final al venezolano le preocupa ello, ¿no? Porque mucho se dice sobre que, bueno, estas sanciones son a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, pero hay cierta mella, por supuesto, en la economía venezolana, con las sanciones que se están implementando, sobre todo desde los Estados Unidos, que las consecuencias, pues, muchos venezolanos las estamos pagando. ¿Esto es así? ¿Esto es un mito o es una realidad, profesor? Las sanciones, por naturaleza, son paradójicas. Son paradójicas porque pueden tener ramificaciones, porque pueden permear a los sectores sociales, obvio. Entonces es un instrumento que a veces no ayuda tanto a una transición, pudiera consolidar al régimen en el poder. Ejemplo más ilustrativo, Cuba. Las sanciones contra Cuba lo que hicieron fue fortalecer a Fidel Castro y su dictadura. Esa es una evidencia. Hay otras evidencias que ilustran cómo las sanciones presionan y el régimen autoritario decide negociar. Le ocurrió a Irán cuando fue a una negociación para un acuerdo nuclear. Así es. Ocurrió en Sudáfrica. En principio creíamos que era lo que iba a ocurrir en Corea del Norte, una vez que China se sumó a las sanciones que le está aplicando las Naciones Unidas a Corea del Norte por su programa nuclear.
eso ha ido moviéndose. China está molesta con Estados Unidos, está molesta con Occidente, entonces esas negociaciones con Corea del Norte se han parado. En el caso venezolano, el gobierno de los Estados Unidos ha insistido que las sanciones son lo que se llaman sanciones inteligentes, que van contra intereses concretos, contra miembros del bloque en el poder, las sanciones personales, a las que también se ha sumado Europa y Canadá. Luego entraron las sanciones de carácter económico de nuevo a intereses estratégicos, negocios de PDVSA, negocios ilícitos. Un ejemplo bien ilustrativo de sanción inteligente es el caso del empresario en Cabo Verde. Esa es una figura, se entiende que ejerce funciones de testaferro, de miembros del bloque en el poder, entonces representa intereses económicos muy importantes del bloque en el poder. Se supone que eso no debería afectar a la población. Ahora, los gobiernos autoritarios también manipulan las sanciones y desarrollan toda una narrativa para hacerle creer a la población que el hambre no es culpa del modelo económico fracasado, el hambre es culpa de las sanciones. Si uno se revisa la historia venezolana desde el ascenso al poder de Hugo Chávez, lo que ha visto es una sistemática destrucción de la economía, una sistemática destrucción del sector privado, expropiaciones, invasiones, cerco a la industria, cargas impositivas, persecución, amedrentamiento, que ha generado cierre de empresas. Eso no fueron las sanciones. Luego, las sanciones que aplica Estados Unidos no implican medicamentos ni alimentos, pero el proceso bolivariano no tolera que ninguna institución traiga medicamentos y alimentos si no está controlado por el bloque en el poder. Entonces, están manipulando las sanciones para que la población crea que es culpa del imperio, que no hay fracaso. El problema de la luz siempre han inventado algún efecto diabólico, algún magnicidio, alguna invasión, pero la luz sigue sin resolverse y el agua es un problema que es culpa de las sanciones, las refinerías. Mira qué sorprendente que Irán, que es un país que recibe sanciones más duras que las venezolanas, tiene su refinería funcionando. Totalmente. Vende gasolina, le va a traer alimentos a Venezuela. Entonces, ¿por qué las sanciones a Irán no la destruyen y en Venezuela todo es destruido? Pues es la política económica, pero hay que hacerle creer al pueblo. Por eso es que los medios de comunicación es tan importante controlarlos, para que este tipo de cosas no se digan y la gente crea que en efecto las refinerías, la cantidad de refinerías venezolanas se destruyeron fue por culpa de Donald Trump, cosa que es absolutamente falsa. Ahora, las sanciones por muy largo tiempo terminan consolidando el bloque en el poder, pero Estados Unidos ha hecho una propuesta. Por eso cuando tú hablabas del eventual diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro, mire, el que la tiene más difícil es Nicolás Maduro, porque Donald Trump va a llegar, se va a sentar y le va a decir, mire, aquí está mi propuesta, es pública, la hicimos pública, la respalda buena parte de las democracias del mundo, y usted nunca ha querido opinar. Bueno, para eso es que quiero oírle su voz. Si usted no tiene nada que decir sobre esa propuesta, que además es equilibrada, es una propuesta que da transición, que le da oportunidades a los partidarios del proceso bolivariano, que incluye a las Fuerzas Armadas. Esa propuesta ya está hecha en blanco y negro. Bueno, entonces Donald Trump se sentaría y le diría, bueno, dime su respuesta. Este es el proceso de transición. Si Nicolás Maduro no acepta nada de eso, pues entonces se va a hacer un diálogo como el de Donald Trump y el dictador de Corea del Norte, tendrá un encuentro y pare de contar. Es así. Porque la posición de Estados Unidos está clarísima y es pública. Hay una propuesta para un proceso de transición. Profesor, fíjese que usted que ha vuelto a tocar el tema de estas hipotéticas reuniones en que pudiera darse en algún momento entre Donald Trump y Nicolás Maduro, se me ocurre preguntarle, pues adelantándonos quizás a los acontecimientos, tomando en cuenta en estas elecciones parlamentarias que se tienen previstas quizás para el último trimestre del presente año, la oposición hasta el momento, hoy, tiene previsto no participar. Juan Guaidó dejaría de ser diputado, por ende presidente de la Asamblea Nacional, y en consecuencia dejaría de ser presidente encargado de Venezuela a través de la Asamblea Nacional.
este escenario, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la figura de Juan Guaidó? Hemos visto, y quiero relacionar la pregunta con lo siguiente. Ayer, por ejemplo, Luis Almagro anunció que hubo una reunión vía web con Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional, reconocida por Nicolás Maduro, y en conjunto con Leocenis García, otro dirigente político que ha sido también de alguna forma vinculado al reconocimiento de Nicolás Maduro. El CNE pues ha reconocido la legitimidad de su partido político, ProCiudadanos, entre otras cosas. Entonces, hemos visto, por una parte, declaraciones de Donald Trump que pudieran sugerir un encuentro con Nicolás Maduro. Vemos a Luis Almagro en representación de la OEA que se reúne con otros dirigentes políticos de oposición venezolanos. ¿Qué pasaría con la figura de Juan Guaidó después de unas elecciones parlamentarias? También está el manejo de los recursos, ¿no?, que se le ha asignado desde los Estados Unidos. Bueno, mira, en tantos temas, no le subes demasiado porque hace muy difícil abordarlo, ¿no? Así es. El hilo que tú has narrado, imagínate que yo fuera canadiense, que yo fuera francés, alemán. Mira, yo no lo veo tan claro como tú lo estás viendo. Yo no veo que la elección parlamentaria ilegal, inconstitucional e ilegítima hace desaparecer lo que ya existía. Okay. Ese es el detalle, ahí es donde está la gran duda. Así es. ¿Cómo? Y es que esa eleccioncita hace que todo lo que era ilegal pasa a ser legal. No entiendo, diría un alemán. Si la convocaron ilegalmente, si la convocó un órgano ilegal, si el ambiente es ilegal, ¿por qué después que se dé una votación ilegal, lo que sale de ella sí lo tengo que aceptar? Esa es una duda que se va a plantear toda la comunidad internacional. Es así. Entonces a lo mejor la comunidad internacional dice, no, para mí sigue existiendo la que existía, que era la legítima, que era la constitucional y que era la legal, aunque se le haya vencido el plazo. Pero es que esa sí fue electa de una manera constitucional, cumpliendo los preceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ese primer dilema. Luego, el tema de las conversaciones. ¡Qué bueno! En Chile, en la fase de la dictadura, se dieron muchas conversaciones, pero de bajo perfil. Aquí todas las conversaciones las hacemos públicas, todo es un show. Es verdad. En los momentos de transición, las verdaderas negociaciones son de bajo perfil. Se está buscando la transición. Me parece muy bien que Almagro hable con todos ellos. Me parece muy bien todos los que puedan ayudar al diálogo. El presidente de México, con todas sus contradicciones, el presidente de Argentina, el presidente electo de Uruguay, Lacalle Pou, se está ofreciendo. Qué bueno, todo el apoyo que pueda brindar el Papa, pero es para una transición. Y todos esos intermediarios ya saben lo que le van a decir y creo que saben lo que les van a responder. Por eso es que es tan delicado. Después que patearon al Vaticano, patearon a República Dominicana y patearon a Noruega, es muy difícil volver a hacer el papel, porque se le está diciendo, mire, va a haber equilibrios, no es una persecución, no es una ejecución, va a haber justicia transicional, pero nada de eso lo aceptan. Porque lo único que aceptan es perpetuarse en el poder. Entonces, ¿cuál es la negociación? La negociación es tú ganas todo y el otro lado preso. La propuesta del Departamento de Estado no acaba con el proceso bolivariano para nada. Los que creen en la democracia se inscriben para las siguientes elecciones. No acaba con las Fuerzas Armadas, no acaba con las instituciones. Pero cuando a ellos les preguntan, ¿y ustedes qué proponen?, lo único que proponen es perpetuarse en el poder. Profesor, quedan muchísimos temas importantes, muchas aristas que conversar. Pero hay otras oportunidades. Sí, por supuesto, desde ya le extiendo la invitación a que nos acompañe nuevamente en Punto de Corte Radio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy agradecido de ustedes. Hasta luego. Bien, esta entrevista con el profesor Félix Arellano, internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ustedes la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y la va a ver reseñada en pocos minutos en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Nosotros nos despedimos con esta maravillosa entrevista, súper importante, que como ya mencioné, la pueden compartir nuevamente a través de las redes sociales, ubicándolas en nuestras plataformas digitales. Recordándoles que pueden ubicarnos y comentarnos, hacernos llegar también sus denuncias a través de nuestras redes sociales, @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram, Punto de Corte TV.
en nuestro canal de YouTube y mis redes personales, @JoanAlvarezR, tanto en Twitter como en Instagram. Nos despedimos. En la dirección general, Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011. Este programa fue grabado el día de hoy, miércoles 24 de junio del año 2020. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.